Siempre he creído que tengo algo importante que decir, y lo dije. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Canción del Extraño. Aquí estamos iniciando nuestro segundo programa. El episodio de hoy se titula Creciendo en Público. Tendremos un programa plagado de material, anécdotas, música, lectura en vivo. Pero ahora voy a saludarlo, aquí a mi lado lo tengo y él les va a explicar un poquito más. Buenas noches, Fede. Buenas noches, Leo. Buenas noches, oyentes. Hoy tenemos un programa similar al de la semana anterior. Como explicamos, la consigna es siempre presentar a un poeta relacionado con un músico y tratar de mezclar las dos artes. Pero hoy tenemos a alguien que mezcló las dos artes, que es Lou Reed, un verdadero poeta y músico genial. ¿Por qué elegimos a Lou Reed? En el plano literario fue un escritor oscuro. Sus grandes influencias las podemos encontrar en Raymond Chandler, el genio de la novela negra norteamericana, o en los poetas franceses como Rimbaud o Baudelaire. Una extraña mezcla cultural que generó, la música que conocemos de la Velvet Underground o sus discos solistas. Algunos rasgos de la obra literaria de Lou Reed que lo definen. Él se dedicó más que nada a pintar el lado oscuro de la ciudad de Nueva York, fuera de todo festejo de Navidad en la Quinta Avenida o esa Nueva York estilizada que ahora conocemos tanto, sino que se centró en la Nueva York de los años 70, que era una especie de infierno encantador, que uno podía ir a ver a los Ramones, o emborracharse, o vivir un apagón, o saqueos. Era una ciudad en una ebullición absoluta. Lou fue el primero en buscar para sus letras el generar retratos de los marginados por la sociedad, ya sea transexuales, sadomasoquistas. Encontró en esos personajes una nueva forma de literatura o de generar crónicas con letras maravillosamente escritas que tenían un poder increíble, pero que quizás lo hizo en una época pre-punk. El punk quizás llegó en el momento justo y Lou fue un adelantado en ese punto. Y también su literatura tiene la locura como un rasgo muy poderoso, aunque él era un ser muy espiritual, pero con esa mezcla de noche que lo abarcaba y no podía evitarlo. Eso lo vuelve tan interesante. Y parte de las lecturas que vamos a leer están relacionadas con estos temas y las anécdotas también. Además, gran amigo de Iggy Pop y de David Bowie. Han tenido sus noches en Alemania. Se puede decir que Lou las vivió todas. Completamente. Así que es un programa muy prometedor y que los dos teníamos muchas ganas de hacerlo. Ahora vamos a pasar a una lectura a cargo de Fede Byron. Bueno, vamos con la lectura, que va a ser un poema de Lou que se llama Desechado y habla de la soledad del artista y está básicamente dedicado al público. Fue escrito en su momento en peor situación con respecto a las drogas y al alcohol, y creo que el aroma está en el poema. A veces, cuando estoy solo, siento una especie de temor. El amanecer desciende, el anochecer se quiebra y arrastra a mi encanto cerca. Veo mi vida ante mí, como una costurera ve sus alfileres llenos, alineados con fracaso y cubiertos luego con pecados. Una educación desechada, un talento abandonado, ignorado, imaginación rentada por drogas, alguien que está siempre aburrido, aterrado por la muerte de su propia vida. Dejar sola a una mujer no es ejemplo para chicos, por lo tanto no hay sol para mí. No estoy para contar y pensar en esto. Es la causa para sentirme tan infeliz.
El pecado fue locura. Y no me culpen por eso y por mi extraña niñez. Nada se puede hacer con respecto a eso. El futuro es igual para todos. Lo encaramos como podemos y no hay nada malo con tener miedo. Eso prueba que sos un hombre. Otras veces me siento bien y soy lo opuesto a lo que ves. Pienso que estoy lleno de talento. Escribo durante todas las noches poesías terribles. Otras digo que están buenas, pero esas mienten. ¿Por qué mentirían? Ustedes se preguntarán. Y yo les contestaría, desafiándome se desafían ellas, para lastimarme mostrando su mentira. Para mí la ilusión de la vida era pasarla bien. También lo pensamos todos. Fui cortado como un rastrillo donde quiera que fui. Pero saben que no pueden embobarme con piropos y frases. Ustedes cantan mis canciones para demostrarse a ustedes mismos que no son una basura. Vamos a pasar al bloque de las anécdotas. Fede, me trajiste una sobre el Tai Chi. Sí, es una anécdota realmente conmovedora. Lu, a partir de las adicciones que tuvo que superar y de muchos de los traumas que cargó a lo largo de su vida, buscó refugio en el Tai Chi, que es básicamente un arte marcial de origen chino que tiene que ver con diferentes posturas, que son 21 en total, y además de servir como defensa personal, tiene muchos beneficios para la salud porque mezcla la meditación con el movimiento físico, con estiramientos, con el hecho de conocerse a uno mismo. Lu empezó con la práctica de esta disciplina y le hizo muy bien. Se nota mucho en los últimos discos que son más relajados y tienen melodías un poco más luminosas comparadas con la oscuridad que siempre cubrió a sus canciones. Cuenta Laurie Anderson, su esposa, que lo acompañó hasta el final de sus días, una artista increíble. Ya acá mi querido compañero va a contar un poco más sobre ese tema. Ella le dio una entrevista a un diario poco después de la muerte de Lu, en el que contó un poco cómo fue su final, y es verdaderamente poético. Lu estuvo internado y en los últimos días, cuando ya iniciaba el proceso de agonía, decidió con Laurie decirle a los médicos que quería morir en su casa, en su hogar, y los médicos se lo permitieron, por supuesto, y viajaron a su casa en las afueras de Nueva York, una zona campestre, y ahí Lu pasaba sus últimas horas haciendo las 21 figuras clásicas del Tai Chi. Y según cuenta la señorita Anderson, sus últimos minutos fueron en silencio, una tarde de otoño, imagínense un color sepia, las hojas cayendo, el crepitar. Lu en silencio, como una silueta en el horizonte, haciendo estas figuras, y ahí se despidió poco a poco y dejó este mundo en paz. Y la verdad que es emocionante la anécdota. Y dejando esa obra maravillosa que conocemos hasta hoy. Era algo que quería contar porque desde que lo leí fue realmente conmovedor para mí. Así fue el cierre de una vida que valió la pena en todos sus aristas y facetas. Algunas personas piensan que ser hombre es impropio de un hombre. Algunas personas piensan que todo el concepto es una broma. Sin embargo, algunas personas piensan que ser hombre es el punto. Y luego, algunas personas desearían nunca haber despertado de una pesadilla. Ahora vamos a leer el segundo poema de Lu elegido para esta noche.
Se llama No pude encontrar una voz con la que hablar, y de fondo vamos a tener una canción compuesta especialmente por Leo, mi compañero. Lo siento, princesa, pero soy lento al enamorarme. Créeme, es inexperiencia, esta incapacidad para demostrar afecto en los largos minutos sin palabras. Después de una intensa inquietud, puede que pruebe el vino, mientras pienso todo el tiempo, decíselo, pero no. En vez de eso pensaba y hacía esfuerzos, como dijeron que hacen los chicos en la adolescencia. Pero no dije que viajé 1000 kilómetros hasta aquí, para estar cerca de vos. Está tan frío afuera, estoy sin planes ni estrategias en la cabeza. Sé que parezco muerto, triste y silencioso, pero lo que más necesito es estar con vos, aunque sea sin hablar. No puedo hablar directamente, charlo por teléfono, sin ver a los ojos, y entonces digo lo que en persona no digo. Soy un tipo triste y melancólico, y tu vivacidad estimula mi vida. No te confundas con mi silencio, me quedo sin habla de todos modos. Si hay un tercero, no podría mirar cómo tejes, sentada, poniendo un botón, arreglando la flor de plástico. Veo tus anteojos nuevos, puestos en una nariz que sé que recibiría mi beso si se lo diera. Pero me quedo sentado como hechizado y asombrado de mi propia estupidez. Pero no te sientas defraudada. En la cabeza tengo miles de palabras para todas y cada una de las canciones de amor. Excelente, Fede. Otra lectura inspiradora. Seguimos con anécdotas, ¿te parece? Me parece perfecto. Hay un muy buen material hoy. ¿Qué tenés para mostrarnos e ilustrarnos en esta vida y obra de Lu que estamos recorriendo hoy? ¿Alguna vez fuiste a un concierto donde el público estaba compuesto por perros? No me ha pasado nunca. ¿No te ha pasado? No. Si hubieras Por estado- ahora. Por ahora. Por ahora. Si hubieras estado en Sydney, Australia, en el año 2010, quizás lo hubieras podido ver. Porque Lou Reed con su esposa Laurie Anderson tuvieron la fantástica idea de realizar un concierto para perritos. Ellos compusieron música con sonidos de frecuencias altas, solo audibles para perros. Sonidos casi imperceptibles para el oído humano. La tarde del 5 de junio del 2010, en el Paseo Marítimo de Sydney, en el marco del festival Vivid, se interpretaron varias piezas especialmente diseñadas para los finos oídos de estos animalitos. Fue un show que duró solamente 20 minutos, porque los perros no pueden mantener la atención durante mucho tiempo. Entonces se pensó en un show corto donde los canes puedan disfrutar. Y ellos lo demostraron su entusiasmo. Se los veía moviendo la cola, revolcándose en el suelo. Mucha felicidad de parte de estos animales. Y como decíamos, los dueños básicamente no pudieron escuchar los sonidos porque estaban dirigidos con esas frecuencias altas hacia los perritos. ¿Cómo se compone esto si no se puede escuchar? Si es difícil para la audición humana. Bueno, acá está la genialidad de Laurie, de Lou Reed y de todo el personal que trabajó intensamente para que esto pueda ocurrir. ¿Cómo hicieron? Lo que nos preguntamos todos acá. La perrita que tenían ellos, Lolabel, una Rat Terrier, fue un poco la inspiradora en esto. Había cierto estilo de música que se escuchaba en la casa, que ellos notaban que la perrita como que se ponía contenta, se divertía, y eso como que los inspiró a realizar este tipo de música. Dame las drogas, Lisa. Laurie Anderson, por su parte, había declarado que le hubiera gustado estar en un escenario y que al ver el público solo sean perritos. Y bueno, lo logró, lo consiguieron. Así que me pareció una propuesta muy linda, maravillosa y novedosa.
muy novedosa, es realmente un gesto de vanguardia que habla de las influencias de Laurie Anderson y de Lou. Bueno, continuamos con el programa aquí desde la radio del salón. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del disco Berlín. Tremendo disco. La decadencia en todo su esplendor. No me quiero olvidar de enviar un saludo porque la primera vez que escuché este disco fue un ex integrante de una banda que conformábamos juntos con mi compañero, Julio Silva. Él me prestó una copia del DVD de 2006 en el que se recreó este disco, así que le quiero enviar un saludo grande a Julito, estés donde estés. ¡Hola! El disco fue, como comentaste anteriormente, demolido por la crítica en su momento. No lo entendieron, otra vez Lou con su constante de estar adelantado a su tiempo. El disco es una tragedia clásica, casi shakespeariana se podría decir, pero que toca temas que para los 70s eran brutales. La muerte, el suicidio y la autodestrucción. Tenía dos personajes centrales en un formato de ópera rock, que eran Jimmy Candy, que él era proxeneta, y Candy era prostituta y drogadicta. Así que imagínense el panorama musical que nos quería pintar Lou con esta historia. En el plano musical, ¿qué se te viene como músico a la mente al escuchar esta obra calificada de maldita en el buen sentido? Es difícil de calificar, pero realmente es oscuro, te da esperanza por momentos también, sí. Y es muy rockero por momentos, tiene unas bases de piano excelentes y se nota un toque muy Bowie de esa época también. Sí, se ve que está es muy marcada la época. Esto es un disco del año 1973. 73, exacto. Y si ustedes vieron el vivo que hicieron en el año 2006, porque recién en el 2006 pudieron salir a presentarlo, sí. Por lo que vos decías de las críticas negativas, allí se ve una puesta en escena increíble con Lou Reed, llevando adelante una banda de numerosos músicos con guitarras, contrabajos, batería, vientos, coros, un grupo de niños y niñas coristas, una escena muy, muy grande. Recordemos que la dirección de arte de ese concierto fue hecha por Julian Schnabel, un director de cine increíble y artista plástico contemporáneo. Recomiendo la película La escafandra y la mariposa, que es una maravilla absoluta. Si no viste esa película, no viviste todavía. ¿Y cuál fue la inspiración de Berlín? Justamente fue esta ciudad alemana en la que se llamó la República de Weimar o Weimar, que es un gobierno alemán que estuvo desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el ascenso de Hitler como canciller en 1933. En ese periodo de 14 años en Alemania ocurrió de todo. Hiperinflación, aparecían partidos políticos nuevos todos los días, violencia, pero también surgió un movimiento artístico que creo que hay pocos en el siglo XX que hayan tenido esa fuerza. Si hablamos de teatro, hablamos de Bertolt Brecht, de Kurt Weill mezclado con Brecht para hacer music hall o obras maestras como la ópera de los 2 centavos, cineastas como Ernest Lubitsch o Billy Wilder que terminaron emigrando a Estados Unidos con el ascenso del nazismo. Surge la Bauhaus como referencia de la arquitectura de esos años y además ha habido una trasnoche creo que debe haber sido la mejor trasnoche del siglo XX. Imagínense la niebla, el empedrado, cabarets del primer nivel, en el sentido no... Estoy por supuesto en contra de la existencia de los cabarets. Somos un poquito prostitutas. En el sentido musical, unas bandas y unas composiciones brillantes y además mucha música de jazz mezclada con una oscuridad de piano que, como comentabas, es las bases que usa un poco Lou en Berlín. Sí, así es. Y hablando un poquito de eso,
En el video hay algunas imágenes, podemos ver un poco de estas escenas que comentás. Ahí en el disco están los temas Caroline Says, parte 1 y parte 2. En la primera parte trata un poquito Lou Reed de la psicología femenina, la capacidad que tienen las mujeres en ponderar la valía de un hombre en el trato hacia ellas, del hombre hacia ellas, en contraste con la violencia, la furia y esto. Pero en la parte 2 de Caroline Says, allí el compositor lo marca a Jim, vos nombraste a Jim y estamos escuchando el tema O Jim de Sí. fondo, como él la maltrata. Entonces ahí hace un poco hincapié en el maltrato del hombre a la mujer y como él la hace responsable de sus fracasos como ser humano. Es muy, muy, muy fuerte. Es increíble la actualidad de la obra. Creo que quizás fue la obra más criticada de Lou como solista, pero fue la que mejor resistió el paso del tiempo. Es algo que suele suceder en la historia del arte. Es un poco injusto, pero ¿qué se le va a hacer? Cuando uno elige el camino del arte, se supone que elige un camino que incluye situaciones nocturnas variadas. Acá el amigo que hoy nos acompaña es uno de esos personajes de la noche inspirador, No estaba dormido, estaba ebrio. pero también incluye finales como el que nombramos con el Tai Chi y las siluetas de Lou. Bueno, les queremos agradecer por escucharnos, por todo el apoyo y lamentablemente nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, viernes a las 24 horas. Esto es La Canción del Extraño. Nos vamos a ir con una canción de Lou Reed, un himno del rock, Perfect Day. Fede, ha sido un gusto. Un gusto, nos vemos el viernes que viene a la misma hora y en la misma radio. Just a perfect day. Drink sangria in the park.